Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Pues hoy por parte del pastor y la gracia de Dios, pues estoy nuevamente aquí para compartir un tema de edificación a la iglesia y vamos a tratar a través de la palabra de desmenuzar un poquito esto de que siempre escuchamos, ¿no? Y eso a veces es algo que viene de la economía del congregante, ¿no? Que son los diezmos, las ofrendas y las limosnas. Y, y es yo creo que a veces un poco importante porque en el corazón de Dios quiere que el pueblo de Dios dé de corazón, dé por gracia, que dé por quién es Él, ¿no? Porque Dios no nos salvó para que nosotros le paguemos esa salvación. Él dio esa salvación por gracia, ¿sí? Entonces, pues hoy vamos a iniciar, bueno, voy a tratar de yo también pedirle ayuda al Espíritu Santo que me ayude para poder desglosar este tema. Que voy a iniciar orando. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pedimos por esta palabra que hemos de escuchar, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, para que pues también sean de edificación y ayuda a este tema que hemos de hablar, Señor. Te pedimos por las gentes que vienen en camino, Señor, por los nuevos congregantes a los cuales tú has llamado, Señor, y has traído, Señor. Te pedimos por las personas que han creído en ti en las cárceles, en los hospitales, Señor, en sus lugares, Señor, y han creído tu palabra, Señor, para que su fe, Señor, se alimente más y más de tu palabra, Señor. Te pedimos también por el pastor Consejo, por su salud, Señor, para que pueda mejorar, Señor, y también por sus necesidades, Señor, y su familia, Señor. Te damos gracias, Señor, de todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues, como decía, voy a tratar de llevar estas tres cosas que la Biblia nos muestra acerca de, pues, la economía de la iglesia, porque el diezmo, las ofrendas y las limosnas es un sistema económico que se encuentra también dentro de la iglesia, ¿no? Y para esto me gustaría que veamos 2 de Timoteo 3:16, porque vamos a ver todo esto a través de las Escrituras, ¿no? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, ¿sí? Eso es la palabra de Dios, es toda. O sea, yo de alguna manera no puedo decirles diezmen porque aquí en un versículo dice, sino vamos a verlo a través de toda la Biblia, cómo es que Dios marcó esto de los diezmos, de las ofrendas, de las limosnas, y no es algo del hombre que se lo haya sacado de la mente y algo que probablemente, como todas las personas, tergiversan, o sea que muchas de las congregaciones que se llaman congregaciones de la prosperidad, sectas, grupos, utilizan también esto para sustentarse, para vivir vidas ostentosas, viajar en yates y viajar en jets, tener pues el auto último modelo, el traje de miles de millones de dólares, el reloj, y todo esto es también porque la iglesia desconoce la palabra, ¿no? Entonces vamos a decir rápidamente lo que es el diezmo, ¿no? Y una de las principales ideas es que el diezmo es la 10ª parte, ¿no? Que es sencillo, ¿no? Así como dices 10, pues diezmo.
¿no? Pero esto nos muestra que en el corazón de Dios ha habido siempre algo que ha apartado y es representativo de Él. Lo vemos en el huerto del Edén, ¿no? Donde a Adán y Eva pues les muestra todo fruto, todo árbol del huerto, pero Él pone un solo árbol dentro del huerto y ese árbol es de Él. Eso nos recuerda, ¿no? También recordamos los 7 días de la semana, ¿no? Donde Él aparta un día que es para Él, ¿sí? Entonces, en toda la enseñanza bíblica también tenemos esta parte donde Dios, a través de la economía de su pueblo, aparta una parte para sostener a los sacerdotes, ¿sí? De la tribu de Leví. Y pero aparte esto como enseñanza para el pueblo de Dios nos enseña que también pone esa parte para que probemos con quién está nuestro corazón, ¿no? Que si es Dios está sobre todo en nuestra vida, si realmente es el Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Bueno, mucho se habla acerca, a lo mejor ustedes han visto que se dice que el diezmo no es para la iglesia de hoy, ¿sí? Que el diezmo es parte de la ley de Moisés. ¿Eso qué quiere decir? O sea que el diezmo se puso para el sustento de los levitas, ¿no? Y fue para sustentarlo, y es un pacto establecido para la nación de Israel, ¿sí? Ese es como aquí es donde surgen muchas preguntas, ¿sí? Nosotros debemos seguir tributando a estos sacerdotes levitas, o sea, tenemos que tal vez ver al pueblo de Israel y ver esto. Pues como todos sabemos que estamos bajo la gracia, nosotros ese tipo de diezmo ya no está sobre nosotros, ¿sí? Ya no estamos bajo la ley, sino la gracia, gracias a Cristo Jesús. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, quitó de hecho ese sacerdocio cuando rompió la vela del templo, ¿no? Y además quiero decirles que este tipo de diezmos que estaban presentados bajo la ley era algo, uno era que se presentaban cada año o cada mes, pero no cada semana, ¿no? Y además este tipo de diezmo eran del fruto de la tierra, lo que significa que eran granos e incluso pues animales, ¿no? Pero no dinero. O sea que cuando alguien venía y no era un agricultor, pues tenía que dar cierta parte de ese diezmo en semillas, en ofrendas. Y en el caso de que el agricultor quisiera salvar ese 10%, o sea, el no darlo al templo, tenía que pagar un 20% más de esa ofrenda. O sea, si nosotros tomáramos el diezmo bíblico, no estuviéramos dando un 10, sino un 30% de todo lo que estamos. Pero veamos esto del diezmo como una enseñanza que Dios nos quiere mostrar a través de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, veamos, como dice en Deuteronomio 14:22, y esto es para mostrarles que decía, deberás separar el diezmo de tus cosechas. Si vemos ahí, cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches en el año. Estamos hablando, como decía, vemos que esto es una del año. Luego vemos en Levítico 27:30 que la 10ª parte, dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea el grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenecen al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor.
Y en Hebreos, ahora vamos a ver también en Hebreos que dice en el Nuevo Testamento, dice: ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Algunos de nosotros venimos de algunas congregaciones que de alguna manera oprimen al congregante, oprimen para que diezmen ahí en todas las reuniones, en una reunión de grupo, en la reunión de la casa de oración, o sea, en cualquier momento hay ese momento, ¿no? que está pasando, pero este tipo de congregaciones nada más enseña un solo tipo de diezmo, ¿sí? Bajo este tipo de diezmo bajo la ley, ¿sí? Pero el diezmo en sí son tres. O sea, en este tipo de diezmo levítico había tres, ¿sí? Uno era el festivo. Vamos a ver Deuteronomio 14, 22, 23. Dice, bueno, este diezmo debería ser llevado a Jerusalén y la gente debía de celebrarlo con los sacerdotes, dado como que las personas participaban, pues todavía el diezmo pertenecía al pueblo. Ahí dice, ¿no? Dice, deberás separar los diezmos de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor, tu Dios, elija para que su nombre sea honrado. Y cómelo allí y en su presencia lo harás así como el diezmo de tus granos y tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. ¿Sí? Ese era un tipo de diezmo festivo. También había un tipo de diezmo de caridad. Dice Deuteronomio ahí mismo, 14, 28, 29. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de la tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Esta parte de los diezmos yo nunca lo escuché en este tipo de congregaciones, ¿no? Donde decía, bueno, ahora vamos a juntar un diezmo para los pobres, ¿no? Y se asignaba cada tercer año. Entonces, vemos cómo toda la palabra de Dios nos muestra incluso cómo se manejaba en el Antiguo Testamento su pueblo. Y creo que es muy bueno para enseñanza también de nosotros como iglesia, ¿no? Que no solamente también el diezmo es parte de lo que damos a la congregación local, sino que también de lo que damos a las personas que lo necesitan. ¿Sí? Esto estamos hablando del diezmo del Antiguo Testamento bajo la ley. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes, y a mí siempre me voltea un poquito cuando citan Malaquías 3, 8 del 10 al 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, la de Israel, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde, ¿no? O sea que aquí una dice, bueno, oye,
¿A qué se refiere esta parte, no? ¿Acaso el cristiano puede estar maldito por no poder ofrendar o no poder dar su diezmo? ¿O a qué se refiere esta bendición, no? Entonces, cuando vemos aquí en Malaquías 3, esto generalmente incluso nosotros mismos lo citamos, no por amenaza de que, oye, tengan que ofrendar, sino que para que veamos que también en este capítulo hay algo muy sutil e importante, y dice que como enseñanza a la iglesia, es que Dios bendice a la persona, ¿no? Entonces dice probadme en esto, dice, y es una promesa de Dios. No es que el cristiano esté comprando el favor de Dios con dinero, y en muchas congregaciones se da a entender eso, ¿no? O sea, al momento de decir, da esto, ¿acaso el cristiano en su mente, en su corazón codicioso, está diciendo, le voy a dar 1,000 pesos al Señor para que me dé 100,000 o 10,000? Yo supongo que no, porque muchos de nosotros conocemos que somos libres y bajo gracia, ¿sí? Que bajo gracia hemos recibido lo que tenemos por parte del Señor, o sea, inmerecidamente. Y entonces, ¿cómo debemos de dar al Señor? Eso está en cada corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando se cita Malaquías, ¿a qué se refiere ahí, no? Dice que en ese contexto del pacto mosaico, se está refiriendo que las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28, que es un versículo bastante largo, pero creo que muchos lo hemos leído, y si no, anótenle Deuteronomio 28, está en vigencia para Malaquías 3. O sea, son bendiciones y maldiciones por cumplir la palabra de Dios, ¿sí? Y en esto es donde Dios le dice al pueblo de Israel, pruébame, ¿sí? Y yo he visto muchas personas, bueno, en la experiencia que Dios me ha dado y me ha permitido vivir en toda la iglesia, en que era gente que apenas tenía para comer, llevaba, a veces tenía que caminar medio tramo para tomar solamente una ruta y ahorrarse los pasajes de él y toda su familia, para que a través de este tipo de extorsión, de pronto también por parte de este tipo de congregaciones, diera para esperar una bendición de Dios. O sea, es muy sutil, es una cosa muy sutil. Es bien cierto que Dios bendice al dador alegre, y esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, cuando vemos Malaquías 3:8, se está hablándose a la nación de Israel, no al pueblo de Dios. Entonces, si el cristiano no diezma, ¿está bajo maldición? ¿Qué dice Efesios 1:3? Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos ha bendecido con toda bendición, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, ¿sí? Romanos 1:8 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿sí? Esto me está hablando de condenación de todo tipo, ¿no? Porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, quiero, hermanos, mostrarles mediante la palabra que para la iglesia no es un acto de obligación dar el diezmo, sino un acto de fe, ¿sí? Porque vamos a ver el diezmo por fe. Vamos a ir a Génesis 14, del 17 al 20.
Dice ahí, después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabé, que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con toda la siguiente bendición: bendito sea Abraham por tu Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. ¿Sí? Muchos de los que ya tenemos tiempo en la iglesia sabemos que Melquisedec es una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Esto se llama teofanía. O sea, hay varias veces en que Cristo se presenta como el ángel de Jehová, el ángel del Señor, y aquí se muestra como el sacerdote del Dios Altísimo, porque, por ejemplo, vemos en Hebreos 7, 1, 10, que este Melquisedec fue un rey de la ciudad de Salem. Nunca volvemos a escuchar de dónde quedaba esa ciudad, ¿no? Y también que era un sacerdote del Dios Altísimo. En ese tiempo no se había establecido ningún sacerdocio más, ¿sí? Solamente hasta la ley, el sacerdote de Leví, pero aquí había un sacerdote que era muy inusual. Dice que cuando Abraham regresaba triunfante de la batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo, y tomó una 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem, o sea, significa el rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre, ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin. A semejanza de hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de todo lo que había capturado en batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior de quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podemos decir que esos levitas, a los que recibían el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham, la cual Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, vemos a este Melquisedec y nosotros sabemos que nosotros somos del sacerdocio de Leví o del sacerdocio de Melquisedec. Del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, nosotros tenemos esa libertad de darle ese diezmo a nuestro Señor, porque lo reconocemos quién es en nuestra vida, porque reconocemos que de Él pertenece todo, ¿sí? Entonces, en Salmos 110:4 dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Aquí habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un diezmo antes de la ley, ¿sí?
tampoco quiero decir, no hay enseñanza en el diezmo, en el diezmo mosaico, pero también nos muestra que también tenemos la libertad de diezmar al Señor, porque también nosotros pertenecemos al sacerdocio. Y como también pertenecemos a ese sacerdocio, también reconocemos quién gobierna nuestra vida, ¿sí? Quién es nuestro Señor y quién es nuestro Salvador. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos da, ¿sí? Esto en la Biblia se llama mayordomía, ¿sí? Mayordomía. ¿Y de qué es qué cosa le pertenece al Señor? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:26. Pues de la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. ¿De quién es la tierra? Del Señor. Y todo lo que hay en ella. O sea, ¿significa que mi casa le pertenece al Señor? Le pertenece al Señor. Tu auto, tu familia, tus hijos, tu vida, tu trabajo, tu economía, ¿sí? En eso estamos benditos, porque en todo debemos reconocer al Señor. Y lo que quiero también mostrar como enseñanza es que el diezmo no solamente se mostraba en la economía como la 10ª parte, ¿no? O como decíamos había 3 tipos de diezmos en el Levítico, en el diezmo levítico. También nosotros tenemos eso mismo y fue traducido de otras maneras, pero la enseñanza sigue siendo la misma, ¿sí? ¿Qué nos dice Lucas 16:10-13? Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, ¿será que, como decía, el diezmo será para la gente hipócrita? Vemos que dice Mateo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí dice, es cierto, deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes, ¿sí? O sea, quiero mostrarles que no solamente es la enseñanza de den diezmo, sino que hay algo más que es la justicia, la misericordia, y va todo junto con él, ¿no? Y no debemos descuidarlo. O sea, Dios no está diciendo no diezmen, sino que también no debemos descuidar las demás cosas, ¿sí? Entonces, el diezmo en general, tanto como el levítico como el de Abraham, nos enseña que a través de la escritura había bendición, ¿sí? Porque había alguien en primera prioridad en nuestros corazones, en el corazón del creyente. Y bueno, diría uno, bueno, ¿y por qué 10%? No por qué el 16%, como aquí en México, ¿no? Que pues si saben que también nosotros pertenecemos al gobierno de México y somos mexicanos, pagamos impuestos del 16% del IVA sobre el valor agregado, pagamos IEPS, que es impuesto sobre la producción de
pues alimentos, bebidas, combustibles. Por eso es que está tan caro el alimento del gato, o porque por eso a veces sube y baja la gasolina, y es simplemente por impuestos, y no puede uno decir, ay, pues voy a una tienda y le digo, pues quiero una botella de agua, pero no me cobre los impuestos, nada más deme la botella, ¿no? Los impuestos ya están incluidos, ¿no? Pero regresando a las cosas de Dios, el 10 tiene un significado, y la Biblia, a la numerología bíblica, digamos que cada número tiene un significado. Por ejemplo, el número 7 es el número de la perfección de Dios. Tenemos también el número 12, que es el gobierno de Dios, como por ejemplo las 12 tribus, los 12 apóstoles. Y el número 10, también en la numerología bíblica, lo vemos como un número de prueba, ¿sí? Como las 10 plagas de Egipto, los 10 mandamientos, las 10 vírgenes. Entonces, el número 10 es un número de prueba que pone Dios sobre el corazón del creyente, del congregante, del redimido, ¿sí? Sé que mucha gente trabaja y cómo cuesta el trabajo, ¿no? A veces no hay trabajo y apenas uno anda como diciendo, ay, mis 20 pesos, ahorita cómo los voy a estirar, o esto, cómo lo voy a hacer, porque pues uno trabaja para sustentarse, ¿no? Para llevar comida a la casa, para pagar servicios, para la escuela, para la familia. De hecho, pues se sabe que hay problemas familiares por dinero, y también hay problemas familiares por no haber dinero. Pero entonces, ¿por qué Dios prueba esa parte? Porque es muy fácil que uno como creyente cambie el amor de Dios por el amor al dinero, ¿sí? Veamos cómo esto lo manejaba, o cómo es que nuestro Señor Jesucristo manejaba esta situación. Se me hizo muy interesante en Mateo 22:15. Dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudieran ser arrestados. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el títulos grabados en la moneda? Al César. Bien dijo. Entonces den al César lo que pertenece a César y den a Dios lo que pertenece a Dios. ¿Sí? Aquí vemos cómo trataban de atrapar a nuestro Señor Jesucristo, también si decía que no pagaba impuestos, pues lo querían atrapar, y si decían que sí, también pues los fariseos estaban viendo que podría ser un traidor, ¿no? Entonces, pero sin embargo aquí como enseñanza nos muestra que hay impuestos que damos a nuestro gobierno, y también hay este tipo de prueba, digamos, no impuesto, prueba para que sepamos quién es el Señor en nuestro corazón. Como decía, el número 10 es un número de prueba, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué hay con las ofrendas? ¿Qué es esto de las ofrendas? Bueno, hasta el momento ya vimos el
el diezmo levítico, el diezmo de Abraham, ¿sí? Tal vez hay algunos detalles un poquito más, pero igual no quise extenderme mucho porque yo también me pierdo. Pero quise mostrar la separación de todo esto, de lo que hay. ¿Qué es esto de las ofrendas? Pues la ofrenda no está diezmada, o sea, no es una porción, ¿sí? La ofrenda es algo que se da voluntariamente, y igual tiene que ver con la fe, pero la ofrenda tiene que ver con lo primero y lo mejor que le damos a Dios, ¿sí? Como decía, en el huerto del Edén, Dios separó un árbol. En la semana, Dios separó un día, ¿sí? Entonces, estas cosas que Él separa, también como creyentes también debemos ver de separar lo bueno y lo mejor para Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 11, del 1 al 4. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó una buena reputación. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de que ahora vemos, de lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles, por lo que la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de sus corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serías aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo, ¿sí? Entonces la ofrenda viene algo del corazón, la ofrenda viene de lo primero y lo mejor, ¿no? Y decía, no solamente se reduce a dinero. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos? Lo primero es que se iba a orar, ¿sí? Y él lo decía también, vemos esa parte, ¿no? En un tiempo nuestro Señor Jesucristo también tuvo esa parte de alimentación, esa parte de orar con el Padre, ¿no? Vemos que Dios mira las ofrendas, y eso quiere decir que debemos tener cuidado de lo que ofrendamos a Dios. A veces ofrendamos aquello que no es bueno y agradable ante Dios, ¿sí? A veces damos incluso hasta lo peor a Dios, porque pues es Dios y pues de Él es toda la tierra, ¿no? Dice uno. Pero si es Dios, debemos tenerlo como primera parte, como primera persona, porque Dios mira al corazón y mira estas ofrendas con agrado o desagrado, así como vio a Caín y a Abel. Vemos en Génesis 4, de 3 al 7, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Vamos a ver cómo fue esta ofrenda que nos decía Hebreos. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda.
Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. Creo que ya me ciclé aquí, ¿verdad, hermanos? Bueno, la ofrenda no tiene que ver con una cantidad, como decía. Vamos a ver la ofrenda de la viuda. En Lucas 21, del 1 al 4, dice que mientras Jesús estaba en el templo, esto viene de un pasaje muy interesante del versículo 20, donde está hablando de los fariseos, cómo es que extorsionan al pobre, y este versículo no está separado, de hecho es un versículo junto, ¿sí? Pero es también una parte de una enseñanza de cómo es la ofrenda. Mientras Jesús estaba en el templo, observó que los ricos depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas, ¿sí? ¿Qué depositaban los ricos? Sus ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron la mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. ¿Sí? Vemos que aquí la ofrenda es lo mejor para Dios. No importa que sean 10 pesitos, ¿sí? Pero si es todo tu ofrenda y es todo tu corazón. Pero lo que decía, a veces esos 10 pesitos también se los damos al del viene. Entonces, ¿qué tendría de especial esa ofrenda ante Dios? Que quisiéramos que miramos este corazón, qué tan fiel es al Señor y qué es lo que le estamos dando al Señor. Por eso dicen en 2 de Corintios 9, del 6 al 7, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembre generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Estamos viendo cómo Dios trata las finanzas, cómo Dios trabaja con las ofrendas. ¿Sí? Entonces las ofrendas no deben de ser con tristeza. Ay, Señor, esto es lo único que tengo, mejor no lo des. Ni por necesidad. Señor, ahorita te doy esto y tú me vas a bendecir. Como decía, en el corazón del creyente no debe tener esa idea de que yo estoy comprando el favor de Dios con dinero. Sabemos que Dios nos bendice juntamente con Cristo. ¿Sí? Entonces, porque Dios ama al que da alegremente. O sea, ¿qué pasa entonces con las limosnas? Bueno, las limosnas son ayudas a los necesitados. Es ayuda a las personas que están pasando un momento difícil. ¿Y cómo ayuda, no? Porque, pues en lo personal, también he recibido ayuda de muchos de mis hermanos en momentos en que dice, Señor, solamente tú sabes el momento que estoy pasando, el momento que tengo necesidad, y les digo, no solamente se ha mostrado como dinero, sino también como ayuda, como apoyo, el estar ahí en ese momento. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10, del 1 al 4. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamado a la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente con una visión cómo a la hora 9 del día
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles aquí es que la limosna no es para cubrir las necesidades de la iglesia. O sea, nosotros no damos la limosna para el sueldo del pastor o para pagar la luz, ¿no? Sino se da una ofrenda. Se da una ofrenda y esto es para honrar a Dios, ¿sí? Y eso es para gran bendición. Una limosna es una buena acción y trae un aroma fragante frente a Dios, que junto con todas las oraciones llegan a Dios y Él nos mantiene en su mente, ¿sí? No sé si recordarán cuando le decía, Dios le decía a Satanás: ¿ya conoces a mi buen siervo Job? ¿Sí? Él lo traía en memoria. Entonces, la ofrenda sirve para cubrir las necesidades de los hermanos necesitados, de las personas necesitadas. Por eso, miren, por ejemplo, dice ¿cómo traduce la Biblia Dios habla hoy? Dice esto de las limosnas. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. ¿Ya ve? Entonces aquí la limosna se traduce con ayuda al necesitado. Por eso dice en Lucas 6:38: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto, porque les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar más desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio, ¿sí? Aquí Dios les da también una promesa a aquel que ayuda a los necesitados, y es que Él también recibirá ayuda en los tiempos de aflicción, ¿sí? No que, como dice que la palabra de Dios, que nunca ha visto a un justo que mendigue pan. Entonces, la palabra de Dios también nos muestra cómo nos hemos de ayudar al necesitado. Mateo 6, del 1 al 4, dice: guardaos de vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sean tus limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos cómo Dios también bendice a la iglesia a través de esto. Y si se dan cuenta, hay un cierto paralelismo con el diezmo levítico en las ofrendas para los necesitados, ¿no? En los diezmos. Entonces, el diezmo no solamente se limita a nuestra congregación, sino también a lo que hacemos en la comunidad, lo que hacemos con nuestros hermanos, ¿sí? Esa parte especial que es de Dios y que Dios quiere que mostremos para la gloria y honra de su reino, ¿sí? Al mostrar también, pues, lo que es el evangelio, lo que hacemos como ayuda a los necesitados, lo que hacemos para nuestra congregación. Y aquí también hay algo que no se me quiso escapar y además no lo puse, son las ofrendas especiales, ¿sí? Hubo un momento de necesidad en Jerusalén,
en que pues hubo un exceso de población en Jerusalén y había mucha hambre, entonces mucha hambre en Jerusalén, y Pablo solicitó fondos a las iglesias de Galacia, Macedonia y Acaya, ¿sí? Ya ven que no solamente es decir, muchos dicen, solamente ofrenden, ayudan a los de su congregación, sino que también ayudemos a las demás congregaciones, a los demás hermanos. Y pues lo vimos mucho ahorita en lo último sucedido, ¿no? Del huracán. Hubo ayuda de muchos de los hermanos. Y también comprendo que también hubo ayuda de otros hermanos, pero también por situaciones que Dios conocerá, ¿sí? Entonces, en Primera de Corintios vemos eso, y vemos que no es parte de lo que decíamos que es de las ofrendas o diezmos. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designados por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y así fuere propio, yo también vaya, irán conmigo, ¿sí? Entonces aquí vemos una ofrenda especial, ¿sí? Y esta ofrenda especial pues es algo que se da, ¿sí? a los hermanos en necesidad, o que te nació de corazón darlo, ¿sí? Aquí nos dice como la manera en que el apóstol Pablo dice que se recojan estas ofrendas, ¿sí? Entonces vemos entonces que el diezmo es el 10%, ¿sí? Y la ofrenda es lo primero y lo mejor para la casa de Dios. Y la limosna es la ayuda a los necesitados. Y eso hay memoria delante de Dios por mis acciones, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios es bueno y nos muestra a través de su palabra cómo debemos de actuar ante esta enseñanza, ¿no? Cómo debemos ser fieles, cómo debemos de dar. Sabemos que hasta yo mismo he tenido problemas económicos, y que hay veces que no diezmo, ¿no? O no ofrendo, pero es una situación que Dios sabe, y el cristiano no da porque Dios me vaya a bendecir, sino porque le damos gloria a Dios, ¿sí? Sabemos que tenemos situaciones económicas que a veces no nos permiten hacerlo, pero en cuanto es posible, pues Dios sabe nuestros corazones. Y esto es porque algunos de los hermanos a veces dicen, es que yo ya no ofrendo, entonces pues Dios me ve con desagrado, Dios ya, o sea, yo ya de por sí tengo problemas. No, hermanos, no es la ofrenda lo que le agrada a Dios, lo que tú das, sino lo que traes tú en tu corazón para ofrecerle al Señor. Y no solamente se limita a esta congregación, sino que también cómo es que nosotros actuamos como iglesia ante el mundo, ante otros hermanos, ¿sí? O sea, no solamente se limita al sobre que tú das como diezmo o ofrenda, ¿no? Sino también en las limosnas, en las ayudas a los necesitados, ¿sí? No estamos limitados para ayudar, para extender el reino de Dios. Así es que, bueno, espero que esta pequeña separación de estas tres partes que Dios nos muestra en su palabra nos dejen un poquito más claro en cómo podemos dirigir nuestro corazón ante Dios, cómo presentarnos ante Él, y que podemos ser de aroma agradable y fragante ante Él, ¿sí? Que podamos darle gloria,
honra a través de todo lo que Él nos da. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues vamos a dar gracias por su palabra, por este tiempo. Sabemos que todo es enseñanza, tal vez algunos detalles y cosas que haya, hermanos, pues a lo mejor que también me haya saltado, pues podemos platicarlo después. Si ustedes gustan, pueden enviar un mensaje. Igual, pues si hay algo que haya dicho mal o incorrectamente, pues también estoy aquí para ustedes, hermanos, y entender y aprender. Pues vamos a dar gracias por este mensaje que Dios permitió que diera. Y cerramos nuestros ojos y gracias, Señor, por este día en el cual Tú nos enseñas, Señor, la manera en cómo nosotros Te honramos, Señor. Sabemos que hay una iglesia, Señor, terrenal, en el cual Tú también Te glorías, en el cual también tienes sacerdotes, Señor, que administran todo lo que Tú les has dado, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en todo esto, en toda esta enseñanza, Señor. Sabiendo, Señor, que no damos por necesidad, Señor, ni porque Tú nos vayas a bendecir, Señor, sino porque hacemos lo que más Te agrada a Ti, Señor. Y que esto que damos a la iglesia, Señor, a las congregaciones, a los hermanos, Señor, sean buenos, agradables y gratos ante Ti para que nos tengas en memoria, Señor. Te damos gracias, Señor, de todo esto. Te pedimos por los que han de creer en el mensaje del Evangelio que se predica, Señor, en todas partes, en el que Cristo Jesús, Señor, dio su vida por nuestros pecados y que somos salvos inmerecidamente por su muerte, Señor. Te damos gracias porque Él resucitó, Señor, y está a la diestra del Padre, y es un sacerdote vivo y eterno, Señor, que ve y observa y ve a su pueblo, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como nos muestra Tu palabra, Señor, el ser imitadores de Cristo, Señor, el poder dar testimonio de lo que Tú has hecho en nuestros corazones, Señor, el poder, Señor, llevar y sobreponernos a las circunstancias difíciles que hay en estos momentos, Señor, para la iglesia, para las congregaciones, para nuestras familias, Señor, en la economía, en la salud, Señor. Te pedimos por todo eso, Señor, en el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén.